si te dijera que uno de los peores asesinos de la historia fue un héroe de guerra? Un hombre que luchó junto a Juana de Arco terminó convirtiéndose en una de las figuras más oscuras que ha visto Francia. Su nombre, Gilles de Rais. Y lo que hizo es tan perturbador que durante siglos intentaron borrarlo de la historia. Se habla de pactos con el diablo, de rituales prohibidos, de castillos donde los gritos nunca salían. Más de 400 víctimas, niños, jóvenes e incluso un recién nacido sacrificado. Pero aquí viene lo peor. Algunos creen que no actuaba solo, que algo más lo observaba, lo guiaba y quizá nunca se fue. Algo que provenía de lo más profundo de la oscuridad. Esta noche, en el Diario de los Muertos, van a escuchar una historia que no quieren que conozcas. Así que piénsalo bien antes de quedarte. Porque una vez que entres en esta historia, ya no hay vuelta atrás. Y para este episodio, tengo el placer y el honor de estar con mi compañero y amigo David Castrejón. Muy buenas noches. Buenas noches, Irving, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en el episodio número 21. 21, ya. Y pues nada, a escuchar esta interesante historia que nos gusta regresar a ese hilo de contextos históricos y personajes que, híjole, que cuando empiezas a indagar, empiezas a encontrar cosas que no sabías que existían y que, bueno, te pueden dar unas sorpresas bastante interesantes. Sí. Y mira, lo que sabemos de él, de hecho, es que reside principalmente en sus confesiones ante los jueces, corroboradas por los cómplices y aún más por las personas que fueron testimonios de los familiares de los niños ya desaparecidos, sus probables víctimas y cuyo número nunca podrían ascender a tanto, ¿no? Decimos probables porque los intereses políticos de los duques de Bretaña y el obispo de Nantes dan motivos suficientes para creer que este juicio no fue imparcial. Por lo tanto, persiste la duda sobre si el grado de culpabilidad de Gilles es genuina o no. Es probable porque la vida de los niños pobres valía poco en esos entonces. O la pobreza, las enfermedades. Los lobos podían diezmarlos de la misma facilidad. O el logro de Gilles de Rais, por supuesto. Y bueno, historiadores y ensayistas autores de novelas pues han dado pauta a dar sus diversos testimonios, pero el número que se dice va desde los 140 hasta los 400 niños muertos. La verdad es un caso bastante singular porque Gilles de Rais es considerado el primer asesino en serie de la historia. Y bueno, vamos a empezar a darle pie a este caso. ¿Qué nos dice la literatura sobre este criminal sexual? Este caballero depravado que en su juicio se proclamó insuperable en su monstruosidad y que como resultado adquirió una extraordinaria dimensión mítica. Vamos a dar el contexto porque según Henry Guillartin, testigo del juicio de Gilles de Rais, él opinó acerca de eso y dijo ante el juez: nació bajo tal constelación que según él nadie podía conocer ni comprender las anomalías ni los actos ilícitos de los que era culpable. Técnicamente, por haber nacido en una constelación divina, consideró que Gilles no tenía ni siquiera el pensamiento para poder hacer esos crímenes. Hazme el bendito favor. O sea, la justificación de la divinidad para sobrellevar esos actos, pero más que nada, ¿cómo sabían si no hay un registro, que obviamente vamos a ver más adelante, no hay un registro exacto para empezar de su nacimiento? Exactamente, solamente entonces, se dice... Sí, hay una contrariedad ahí. Exactamente, solamente se dice en qué año nació, pero no dicen la fecha. Entonces, ¿cómo van a saber que tiene algún tipo de constelación, un tipo de signo zodiacal? Es completamente inverosímil. Pero bueno, eran las defensas que se hacían en esos años. También cabe señalar que la burguesía, también influenciada por Francia y por Inglaterra, que estaban en esos años en la Guerra de los 100 años, eran simplemente, pues eran actos políticos que tenían como objetivo eliminar personajes para poder hacer sus fechorías. Y sobre todo ganar territorio. Eso era lo importante. O sea, era primordial en esa guerra, era empezarse a hacer de territorios también. Exactamente. Pues lo mismo que le pasó a Juana de Arco. Primero Juana de Arco
la ponen en la batalla y después la juzgan por ser bruja. Y años después dicen, no, es que si no era bruja. Entonces sí, siempre, ¿no? la queman en la hoguera y después se dicen, ¿sabes qué? Es que si no era bruja, no tienen por qué haberla ejecutado. Y lo mismo probablemente puede haber pasado a Gilles de Rais, pero esto lo vamos a saber en este momento. Y bueno, antes de empezar, recuerden dar manita arriba y suscribirse a nuestra página, activar las campanitas de notificaciones, van a aparecer en la parte de aquí abajo. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Muertos Podcast. Nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. Y bueno, vamos a dar inicio a esto. Se estima que Gilles nació en 1405, pero no hay datos concretos. Pasó su infancia en los confines de Bretaña. Huérfano a los 11 años, perdió a su padre ese mismo año. Destripado por un jabalí durante una cacería y luego, al parecer, a su madre. Se encontró entonces bajo el yugo de su abuelo materno, severo y de mentalidad muy feudal. De ahí su regreso donde de adolescente vivió completamente solo. El abuelo, cuya capacidad solo era comparable a los gastos extravagantes de su nieto, parece haberse aprovechado de la negligencia de este último, prefiriendo inculcarle la violencia de las armas en lugar de la disciplina intelectual para la que supuestamente Gilles tenía aptitud. Él prefería enseñarle toda la violencia, todas las tácticas de guerra, en vez de enseñarle educación, y eso sí marcó una pauta para que Gilles tuviera ese tipo de pensamientos intrusivos acerca de la violencia y del desapego emocional. ¿Exagerado? Tal vez. Lo que sí es coincidencia es que muchos autores destacan sobre todo su precoz crueldad y el descubrimiento de su homosexualidad, mostrando sus primeras manifestaciones de crueldad, ya que según el autor Georges Bordovon, el propio Gilles de Rais narró lo siguiente. Un adulador me regaló unos mastines. Eran unos perritos. Eran 10, tan feroces por naturaleza que mordían a los mozos y a la de la perrera y se destrozaban entre sí cuando les arrojaban trozos de carne. Sentí un impulso repentino por dejarlos morir de hambre un par de días, para luego sacarlos, pero bien calzados y vestidos con robustas armaduras de cuero. Los conduje ladrando furiosamente. Y entre los alrededores y justamente estaban unas ovejas. Se encontraban pastando mientras su pastor tocaba la flauta. Desaté mis demonios internos. Unos años más tarde, Gilles de Rais se casó con Catherine de Tours, heredera de propiedades en la región de Vendée, en un matrimonio concertado por el abuelo. Tuvieron una hija, Marie, pero Gilles de Rais prácticamente nunca la vio. No fue un esposo cariñoso ni un padre atento. Desarrolló una marcada inclinación por la violencia y la perversidad. Aquí es donde ya te empiezas a dar cuenta que esa patología narcisista comienza a desarrollarse desde que su abuelo empieza a cuidarlo, y ya cuando pacta su matrimonio, él ya tiene esta conducta de desapego emocional, un machismo prácticamente demasiado marcado, y posteriormente el tema con su hija, que jamás tuvo ese acercamiento para poder darle cariño y amor como se merecía, porque estaba ocupado con tácticas de guerra. Técnicamente es algo que en esos años era muy obvio que se viera, pero él tenía muy particularmente esa marca. Sí, lo empezaron a moldear ya con esa actitud beligerante, o sea, ya en vez de las actividades de cualquier noble joven, pues él ya como que su mente la tenía ya en la estrategia en el campo de batalla. Gilles de Rais, poseedor de la baronía de Retz, una de las más antiguas del ducado de Bretaña, fue uno de los señores más importantes del oeste de Francia, gracias a sus numerosas propiedades. A pesar de su importancia dentro del ducado, Gilles se mantuvo leal al rey de Francia cuando el duque Juan V, acosado por los ataques ingleses, finalmente reconoció el Tratado de Troyes en septiembre de 1427, que reconocía al rey Enrique V de Inglaterra
como el legítimo heredero de Carlos VII. El duque Juan V ordenó entonces a sus vasallos que cesaran la lucha contra las tropas inglesas, pero Gilles de Retz se negó. Ante la amenaza directa de los ingleses, Gilles de Retz se posicionó como baluarte contra su avance. El joven varón libró una auténtica guerra de guerrillas, empleando escaramuzas, ataques sorpresa e incursiones para hostigar a las tropas inglesas. En 1429 forjó una alianza con su primo, el gran chambelán Georges I de la Tremouille. Mi francés es un poco malo. Y posteriormente participó junto a Juana de Arco en la campaña de Loira, cuyo objetivo era reconquistar las ciudades ocupadas por los ingleses en la región. De ahí, para el 17 de julio de 1429, fue ascendido a mariscal de Francia tras el asedio de París en septiembre de 1429. Carlos VII volvió a honrar a Gilles de Retz por sus servicios encomiables, confirmando su título de mariscal y otorgándole el privilegio de añadir a su escudo de armas un borde con el escudo de Francia, un favor real que solo compartía con nada más y nada menos Juana de Arco. A partir de ese mismo año, también comenzó a formar parte del Consejo Real, aunque su presencia fue esporádica, principalmente debido a sus obligaciones militares. Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia, ocurrió otro hecho: la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco, el 31 de mayo de 1431. Gilles se encontraba a unos 25 kilómetros de Rouen, localidad en donde se había celebrado el juicio, y se cree que intentó llevar a cabo el rescate de su compañera de armas, aunque finalmente no lo pudo realizar. Su última acción en la Guerra de los 100 Años fue la batalla de Lagny en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Además de la muerte de Juana de Arco, el chambelán de la Tremouille, su protector, cayó en desgracia en 1434, después de la campaña de amparo al duque de Borbón contra el duque de Borgoña, que sitiaba la ciudad de Grancy tras la muerte de su abuelo en 1432. ¿Aquí consideras que a partir de la muerte de Juana de Arco tuvo alguna especie de flash mental en el cual hizo implosión en su cerebro y probablemente causó un poco más los pensamientos intrusivos de Gilles de Retz? Tal vez con el hecho de decir que iba en su ayuda es porque pues sus intenciones pues eran buenas, ¿no? Tal vez ahí vino un periodo de claridad, tal vez un pequeño, pero pudo haber sido, ¿no? ¿Por qué no? Gilles de Retz era un hombre culto y amante de las artes, especialmente de la música, pero poco reflexivo y muy impulsivo con el dinero. Gastaba grandes cantidades en lujos y ostentación para mantener su prestigio, lo que provocó que su fortuna se agotara rápidamente. Al quedarse sin recursos y ser abandonado por quienes lo rodeaban, buscó soluciones en el esoterismo. Se interesó por la alquimia, intentando obtener riqueza mediante métodos como la piedra filosofal, y terminó rodeándose de alquimistas y practicantes de magia. Finalmente, cayó bajo la influencia de François Prelati, quien le prometió recuperar su fortuna mediante la magia negra. El nombre francés Gilles de Retz, influenciado por su cómplice Prelati, se obsesionó con prácticas ocultistas y la invocación de demonios, creyendo que así obtendría poder y riqueza. A pesar de no ver resultados reales, continuó financiando rituales y rodeándose de personas que reforzaban sus creencias. Paralelamente comenzó una serie de crímenes graves. Junto a sus sirvientes, engañaba a familias humildes, prometiendo un mejor futuro para sus hijos, o directamente los secuestraba. Estas desapariciones generaron miedo creciente entre la población. Durante varios años, utilizó sus castillos y propiedades para cometer estos actos, mientras mantenía una apariencia de vida lujosa y normal, aunque en ocasiones mostraba arrepentimiento y volvía a repetir sus acciones, tal caso como si fuese una especie de doble personalidad o como si alguien estuviera poseyendo su alma.
Finalmente, los rumores y denuncias llegaron a las autoridades, lo que llevó a su investigación. Mientras tanto, su hermano intentó frenar la pérdida del patrimonio familiar, logrando incluso que el rey interviniera para impedir que Gilles siguiera vendiendo sus propiedades. El obispo de Nantes comenzó a investigar las desapariciones de niños en Bretaña y descubrió que no eran casos aislados. La situación se agravó cuando Gilles de Retz cometió un grave error. Tras vender un castillo, atacó una iglesia y secuestró a un clérigo, lo que llamó la atención directa de las autoridades, incluido el duque de Bretaña. Esto llevó a la captura el 15 de septiembre de 1440. Fue arrestado junto con sus cómplices y sometido a un juicio en el que, tras negar inicialmente todos los cargos, terminó confesando. Sus declaraciones fueron tan impactantes que incluso se omitieron partes en los registros oficiales. Admitió numerosos crímenes contra menores y prácticas relacionadas con rituales y creencias oscuras. El 21 de octubre de 1440, Gilles de Retz hizo su primera confesión en la Cámara Alta. Esto fue en la torre del castillo de Nueva de Nantes, donde estaban encarcelados y siendo juzgado, y esto al día siguiente repitió su confesión, añadiendo nuevos detalles. Gilles de Retz y sus cómplices identificaron entonces a 12 víctimas de entre 7 y 18 años y confesaron haber sacrificado a un bebé de 6 meses, más nada menos que al mismísimo diablo. Voy a citar la confesión de Gilles de Retz y esperemos que esto no esté tan fuerte para que YouTube lo esté. Sí, hacerlo más suavecito. Exactamente, para que no lo bloquee. Y cito: lo hice, maté al niño, lo consagré al diablo, profané y mancillé este cuerpo inocente, lo apuñalé y desmembré por las axilas, recogí la sangre en un frasco de vidrio, le arranqué los ojos y el corazón, ofrecí estos restos sangrientos al demonio, rogándole que los aceptara. La mañana del 26 de octubre de 1440, tras la misa en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes, Gilles de Retz y sus 2 sirvientes fueron ahorcados y quemados en una antigua isla del río Loira de Nantes, Francia. De acuerdo con su petición, que había sido concedida antes de su ejecución, el cuerpo de Gilles de Retz fue retirado de la pira antes de que las llamas lo dañaran gravemente y sepultado en la iglesia del convento carmelita en Nantes. Este convento y el monumento funerario dedicado a su memoria fueron destruidos durante la Revolución Francesa. Esto explica todo lo que siguió: la piadosa procesión, el fervor y la compasión en este momento de la quema de la hoguera, y luego el culto popular al mártir. Mientras surgía un nuevo mundo, radiante con Juana de Arco encarnando el espíritu nacional, jubiloso con el rey René, en quien se vislumbraba renacimientos, Gilles de Retz, su contemporáneo, optó por el camino opuesto. Tras unos comienzos marcados por la conquista, emprendió un viaje de regreso a la barbarie, retirándose de sus tierras que habían explotado y encerrándose en sí mismo, donde se destruyó, lo que distingue y margina cada vez más a este último en los señores feudales. Embarcado en la búsqueda de vanas quimeras medievales, es precisamente esta sombra que se cree y se nutre de su ruina y decadencia. Sus transgresiones, orgías, gastos extravagantes, asesinatos de niños, magia negra, es una terrible combinación, ya que revela la magnitud de su regresión y abandono, al evidenciar su incurable herida psicológica y narcisista. También expresan la magnitud de su sufrimiento de este monstruo. Y bueno, David, yo sé que tienes datos curiosos acerca de Gilles de Retz, porque también este personaje, a pesar de que es un personaje muy antiguo y que se quiso ocultar en la historia,
pues la cultura popular ha hecho que este personaje salga a la luz y que sea punto de inspiración para muchos escritores, muchos músicos, muchos pintores, muchos cineastas, Sí, actores. en la música, incluso en los videojuegos, cómics y demás, sí. Y de hecho, sí, justamente ahorita que mencionas eso, ya que nos metemos con los datos de la cultura popular, pues aquí lo que podemos recalcar es que, por ejemplo, citando a Gilles Leray, es que a pesar de todo, influyó en la literatura del famoso libro, y que es muy conocido, Barba Azul, del escritor Charles Perrault. La historia, pues obviamente se basa en pocas palabras, en un rey que se casa con una mujer muy joven, y ella termina, pues, conforme avanza la obra, descubriendo las cabezas de las difuntas esposas. Obviamente, pues esta parte de las cabezas pues se toma directamente de estas costumbres que tenía Chile. De Re. Y pues obviamente al ponerlo como referencia directa, pues Gilbert Proto fue autorizado para escribir su biografía en el libro llamado Banquete para 27 cadáveres, incluso planteando una presunta inocencia. Ok, es una historia alternativa donde se maneja la inocencia. Podría manejarse ahí una inocencia. También ahí hay un libro de Gilles y Juana, de Michel Tournier, donde se explica que después de la ejecución de Juana, Gilles, al estar completamente enamorado de ella, se desquita con el mundo matando a los niños. Esa es una narración de ese libro, es donde también es como la historia alternativa de por qué se justifican los hechos de Gilles de Rais. Y es que también esa idea se llevó a manejar, de que pues había ahí cierto acercamiento pues sentimental, pero bueno, no hay registro. No hay datos concretos, exactamente. Dice, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Y obviamente todavía se maneja que pudo ser inocente, incluso perseguido por la iglesia, pero casi todos los biógrafos pues lo terminaron ignorando. En 1992, y esto es muy interesante porque yo no lo sabía, no sé si tú lo llegaste a escuchar, Irving. Bueno, en 1992 se reactivó el juicio en un evento en el anfiteatro de la UNESCO, y una segunda audiencia en ese año se hizo en el Palacio Luxemburgo de París. Todo con registros medievales, y el juez Henry Giorani lo declaró inocente, aunque hubo una polémica porque si se está haciendo eso, ¿cómo es que no hubieron expertos en historia medieval? Bueno, yo creo que ahí el hecho de que lo hayan exonerado de todo lo que hizo es que no hay pruebas contundentes. De hecho, en su juicio tampoco hubo pruebas contundentes. Bueno, sí, claro. Sí, yo considero que Gilles de Rais fue presionado para confesar, como muchos confesaron bajo estos términos de confiésate para que Dios te perdone, ¿no? Sí. Por ejemplo, y sobre todo si estabas siendo torturado, pues tu cuerpo te llevaba al máximo. Exactamente, como en el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, que primero negó, luego luego también confesó y luego volvió a negar. Entonces hay muchos casos así. La mismísima Juana de Arco también estuvo presionada, pero ella jamás dijo que, o sea, jamás no confesó haber sido una bruja, ¿no? Que después le dijeron, no, pues que sabes, siempre no. Siempre no, sí. Pero de todos modos ya ejecutada, pues ya estaba, ¿no? ¿Qué otro caso tienes para nosotros también? Pues nada más que en el cine, esa también la llegué a ver en el 99 en la película Juana de Arco del director Luc Besson. Pues si te acordarás que quien interpreta a Gilles de Rais pues es Vincent Castle. Excelente actor. Sí, bueno, y nada más para poner recordar, pues Juana de Arco era Mila Jovovich. Exacto. Y Carlos VII era John Malkovich. O sea, la película es buena. Claro, ya tiene sus ayeres, pero sí, ahí quien interpreta el papel es Vincent Castle. Sí, exactamente enfocada en la historia de Juana de Arco, pero sí se le da un papel secundario importante a Gilles de Rais, porque sí se le hace mención porque aparece como su mano derecha en las batallas. Ah, sí, claro. Y por ejemplo, el nombre de Gilles de Rais aparece en el juego de palabras de la película Hannibal, El origen del mal, del 2006, de Peter Weber, cuando se une el nombre del hospital donde Lecter comienza a trabajar nocturnamente, Saint-Gilles, y la ciudad donde se dice que fue encerrado uno de los asesinos de su hermana, Re.
No manches, sí es Sí. cierto. Sí, Sí, yo tampoco me acordaba de eso. No lo unía, Sí, sí, no lo correlacionaba. es que en el momento no lo unes hasta que empiezas ya a leer más y dices, pues sí tiene sentido. El grupo Cradle of Filth tiene un álbum dedicado a los crímenes de Jill llamado Godspeed on the Devil's Thunder. Y en el álbum Ritual de 2011 de la banda The Black Dahlia Murder, en la canción The Window, se hace referencia, obviamente con narración en primera persona, a las atrocidades cometidas por Jill de Rey. Una recomendación de Cradle of Filth. La verdad, ese álbum está bastante bueno. Hace tiempo lo había escuchado. Ya tiene muchos años que lo escuché. Actualmente, cuando estaba yo investigando otra vez, lo puse a escuchar. La verdad es un metal extremo muy, muy bueno. Que si tú tienes la oportunidad de, por ejemplo, quieres meterte en el mundo del black metal y todas estas ondas, es una banda de la cual no puedes prescindir. Y la verdad también Black Dahlia Murder también se va a hacer muy buena banda, pero en el tema de Cradle of Filth, como el álbum es todo conceptual, la verdad te habla acerca de todos los pasajes de Gilles de Rais y el tema de sus asesinatos y todo. Y de hecho hay una interview donde está el cantante de Cradle of Filth, Danny Field, hablando acerca del personaje, porque le preguntan cuál es el motivo por el cual hizo este álbum. Entonces él ya empieza a platicar, ¿no?, acerca de los asesinatos de Gilles de Rais, que él sí especifica que son de 140 a 400 muertos. Cuando hay otras versiones que solo te manejan 80 muertos y luego otros te manejan 7, pero la verdad es que el número puede ser incontable. Sí, claro. O tal vez nunca existieron. Bueno, probablemente sea algo que jamás vamos a saber, pero que la historia, fue escrita de esta forma. Y bueno, a pesar de ser uno de los asesinatos y los asesinos seriales de la historia y poner a Europa en un plano oscuro, los franceses adoptaron la costumbre de latigar a sus hijos, demostrando que todo lo que hizo de Rais fue infame. La tradición siguió incluso un siglo después. ¿Conspiración a un héroe de guerra o un asesino serial perverso? Usted decidirá. ¿Tú qué opinas, Lagarto, acerca? Pues, híjole, pues es que puede darse ese otro panorama, porque pues tomemos en cuenta que hubo mucha defensa de que él no cometió tales asesinatos, de que fue un chivo expiatorio en este caso de las actividades eclesiásticas, quienes estaban en su contra, pues por todo lo que conllevaba. Entonces, pues también ahí está como que esa polémica sabrosa, ¿no? De que puede que no, puede que sea un chivo expiatorio, pero pues como tal, o sea, siempre se manejó que él sí los cometió, pues para meterse en sus temas ahí de ocultismo. Yo considero que sí hizo asesinatos y cometió crímenes, no los que se estiman, fueron 400, pero hay un interés político en el tema de la guerra. Posteriormente a la guerra de los 100 años, los ingleses estaban muy metidos en temas con Francia. Entonces, ellos necesitaban también ejecutar ciertos personajes para poder ampliar sus influencias. Y también el tema de que el clérigo estaba muy metido en la política. Había forma en la que ellos podían intervenir. Y esa es la razón por la cual muchas decisiones políticas se tomaron con base en terminologías de la iglesia, con temas de satanismo, con temas de esoterismo, ya que la única forma de poder culpar a alguien cuando no tenías pruebas era culparlos de brujos, herejes, haciendo pacto con el demonio, haciendo necromancia o cometiendo crímenes. Entonces, ante esos comentarios y ante esa justificación, Gilles de Rais pues era un blanco muy fácil para que pudiese entrar en prisión y posteriormente a la ejecución. Así que cualquier persona que podía juzgarte pues tenía el poder para decidir si tu vida era valiosa o no. Pues sí, y sobre todo que si tomabas los testimonios de toda la gente que trabajaba, por ejemplo, en el campo alrededor de esas tierras, pues decían, ¿no? Que es que vemos que sacan cuerpos, los entierran y hay una fosa que capta las cenizas de toda la gente que fue ahí cremada.
Entonces, pues sí viene también esa parte, ¿no? De que no fue una persona, fueron varios, incluso sus mismos sirvientes, ¿no? Exactamente, creo que 2 días antes los sirvientes ya habían hecho comentarios acerca de que ellos tenían pruebas suficientes para Sí. poder delimitar de que Gilderoy había cometido ciertos delitos, y se intensificó por el hecho de que hubo muchas desapariciones de menores casualmente en ese territorio Sí, de, sí, de sí. Bor- de- de Francia. Entonces, Y que cumplían un patrón también, o sea, que eran niños jóvenes, pues agraciados, varones y sí, y la varones. mayoría varones, ajá. Sí, se dice que por ahí también hubo que otras mujeres desaparecidas, pero en su mayoría eran varones. Así es. Y pues bueno, ya para terminar este episodio, no olvidemos que nos pueden seguir por redes sociales. Estamos por YouTube. Aquí van a aparecer en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok. Cada día va a aparecer un reel nuevo, así que denle like. También estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y en YouTube Music. Nos pueden seguir también por Facebook e Instagram como Muertos Podcast. Y bueno, ya para el siguiente episodio vamos a prepararlo porque se viene una sorpresa muy buena. Al parecer un vampiro, pero un vampiro de... Sí, ya Ahí sé, se- ahí se- ahí ya se sé las por dónde dejamos. va, ya sé. Ahí se las dejamos. Va a ser buen capítulo, va a ser bueno. Y bueno, ya por esta ocasión yo me despido. Mi nombre es Irving Durán Yo soy David Castrejón. y nos vemos en la próxima emisión.